Buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de Hosteltour Televisión y al primer programa del año, donde analizaremos las perspectivas del sector turístico para 2025. Este año se presenta con grandes oportunidades, pero también con importantes desafíos. Factores como la evolución de la economía, las circunstancias geopolíticas y la competencia entre destinos van a marcar el desarrollo de la temporada. Las expectativas para esa temporada alta son optimistas, aunque la presión de los precios sigue siendo un reto para la competitividad. La capacidad de los destinos para adaptarse a la demanda y ofrecer experiencias diferenciadas será clave para atraer a los viajeros. Y a eso se suma la necesidad de garantizar un sector turístico fuerte en la captación y en la fidelización del talento. El perfil del viajero ha evolucionado en los últimos años, exigiendo una oferta más personalizada, sostenible y experiencial. Y al mismo tiempo, la saturación turística sigue generando un intenso debate en muchos destinos donde la convivencia entre residentes y visitantes se vuelve cada vez más compleja. Así que, a pesar de esas buenas expectativas para 2025, no faltan retos que, de no afrontarse y bien, podrían frenar ese crecimiento. Esta noche, junto a nuestros expertos invitados, analizaremos todos estos temas y exploraremos las estrategias que van a marcar el rumbo del turismo en los próximos meses. Tot evoluciona. El model turístic també. Cada vegada ha de ser més sostenible, equilibrant la nostra qualitat de vida i la dels que ens visiten. Lluitam contra l'oferta il·legal. Es millora la mobilitat, reforçant la xarxa viària i el transport públic. Tenim cura dels nostres espais naturals i patrimonials. Fem una gestió responsable, augmentant les inversions en el cicle de l'aigua. Amb l'impost turístic milloram la destinació. Volem aconseguir allò que tots desitjam per al futur. La raó ets tu, la raó som tots. Pues con nuestros invitados de hoy en el plató vamos a tratar de contestar a esas y a otras preguntas, y para ello hoy contamos con la asistencia de Patricia Rosselló. Ella es la CEO de Roibos. Patricia, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. En este primer programa de la temporada. Está también con nosotros David Torrado. Él es el director de negocio de Travel Plan. Buenas noches. Buenas noches. David, gracias por acompañarnos, en tu caso también de nuevo, después 2 o 3 años, ¿verdad? 3 que estuviste años. con nosotros aquí. 3 años. Pues gracias también. Carolina Queclas, ella es la directora general de BQ Hotels y también es la presidenta de la agrupación de cadenas hoteleras de Baleares. Carolina, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar aquí con nosotros. Y se estrena por esta primera ocasión Alejandro Loyo. Él es el Global Head de Tourism and Hotels del Banc de Sabadell. Buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias por estar en este panel, en el que, como veíamos en esta introducción, vamos a tratar de analizar un poquito esas perspectivas para el año 2025, y lo vamos a hacer con este vídeo en el que se nos introducen ya algunas de las claves sobre el tema de hoy. El sector turístico continúa consolidándose como un motor clave de la economía española y las perspectivas para 2025 reflejan un crecimiento moderado pero positivo. Tras 2 años de récords, el turismo emisor español se moderará en 2025, marcando una fase de crecimiento más equilibrado. Según el informe de temporada de Observatur, factores como la recuperación de la confianza del consumidor, el auge de los viajes de larga distancia y la consolidación de la reserva anticipada seguirán impulsando el sector. Por otro lado, el PIB turístico crecerá un 3,6% en 2025 tras el aumento del 6% registrado en 2024, lo que refuerza su papel esencial en la recuperación económica, según CaixaBank Research. El perfil del viajero español sigue transformándose con un creciente interés en experiencias personalizadas, turismo de lujo y viajes sostenibles. Destinos menos masificados y la digitalización del sector serán clave en la nueva etapa, donde la inteligencia artificial jugará un papel central en la oferta de servicios. A pesar de la moderación en el crecimiento, las perspectivas para 2025 siguen siendo positivas, con un 63% de las agencias esperando aumentar su facturación. La industria apuesta por la innovación y la diversificación para mantener su dinamismo, enfrentando los retos con estrategias que equilibren sostenibilidad, personalización y digitalización en la experiencia turística.
Vamos a analizar las perspectivas de este año en el que ya estamos inmersos tras 2 semanas de Fitur. Es un programa que siempre hacemos tras Fitur, que nos sirve también un poquito como termómetro, ¿verdad? Pero también es cierto que para tener una composición más real del momento actual y de la temporada también conviene ver un poco de dónde venimos, porque es cierto que venimos de unos años muy buenos y en algún caso incluso inesperadamente buenos, sobre todo en cómo se ha ido sosteniendo, ¿verdad? ese crecimiento. Entonces, si os parece, un poquito, David, cuéntanos, desde la perspectiva del emisor, que al final es una de las patas más importantes, ¿cómo ha sido esos últimos años y sobre todo este último 2024? Bueno, obviamente partimos de la época post-pandemia, en la cual el sufrimiento fue importante en todo lo que era el emisor, no solo español, sino de cualquier parte del mundo. El año 24 para Ávoris ha sido un año espectacular. Todas las unidades de negocio, las múltiples unidades de negocio que tenemos, han cumplido sus objetivos con EBITDA positivo, lo cual es un hecho realmente importante. Y esto nos hace pensar que el año 25 puede ser un año de crecimiento, puede ser que sea moderado, pero efectivamente partimos de un año 24 muy bueno. Ahora, precisamente será lo siguiente, vamos a ver cómo va ese 2025. El 2024, Carolina, desde la perspectiva no solamente de las hoteleras, sino también de tu propia empresa, lógicamente. Ha sido un año muy bueno. Yo creo que tanto en mi empresa como en el sector hotelero se ha consolidado unas aperturas de la planta hotelera que son las que impulsan que el resto de la economía y sigan los bares que están al lado, la oferta complementaria temprana. Esto hace que ya se vaya desestacionalizando. Llevamos tanto tiempo hablando de la desestacionalización que lo estamos consiguiendo y esperemos que después de un 2024 bueno, el 2025 pues sea igual. Y tenemos datos que las aperturas van a seguir siendo pronto, es decir, en febrero ya estarán abiertos exactamente 8 de cada 10 hoteles, en marzo 1 de cada 2, es decir, la mitad de los hoteles, y en abril 8 de cada 10. O sea que las perspectivas la apuesta de los hoteleros por la desestacionalización y expirar. Pues ahora profundizaremos un poquito más en este tema, Patricia, desde la perspectiva más tecnológica, pero no solo hotelera, sino un poco también todo ese ámbito de distribución que también manejáis vosotros en Roivos. Pues voy a coincidir con mis compañeros de mesa. La tendencia ha sido muy positiva, obviamente, como comentaba David, después de la debacle, pues todo ha sido pues, un crecimiento y un crecimiento muy significativo. Desde el ámbito tecnológico vemos que todo el mundo está haciendo los deberes, ¿no? En cuanto a digitalización, conectividad. En el mundo del turismo la conectividad o la distribución es muy importante y vemos la necesidad de aumentar, de querer conectarse y sobre todo de utilizar herramientas para maximizar su rendimiento. Eso es la tendencia, mucha demanda y mucho interés por la tecnología. Alejandro, Alex, el ojo que todo lo ve, que es al final las entidades financieras sois los que realmente sabéis un poco, podéis hacer la foto, sobre todo, es verdad que de perspectivas también, y profundizaremos ahora en la siguiente pregunta, pero sobre todo tenéis una gran capacidad de análisis sobre todo a nivel financiero, pues qué punto de saneamiento tenemos las empresas turísticas, por ejemplo, después de, como bien decía David, de esa debacle en el 20, 21, 22, 23, 24, excelentes, ¿no? También a nivel financiero. Correcto. El sector ha mostrado una resiliencia tras el COVID y una recuperación increíble. O sea, se han superado todos los niveles previos al 2019. De hecho, nosotros comparamos el 2019, para nosotros el 20, el 21 y el 22 no existen. Como referencia hemos batido todos estos, o habéis batido los hoteleros, los récords de ocupación de ADR, y ahora hablaremos de las perspectivas que yo creo que son también halagüeñas. Y desde el punto de vista de banco, y hablo del Banco Sabadell, creemos... seguimos apostando por el sector, o sea, es el primer sector de la economía española y va a seguir siéndolo, y para nosotros es un pilar de financiación y de canalización de la inversión muy importante. Confiamos mucho. Vamos a esas perspectivas ya de cara al 2025, Alex. Al final vosotros, a nivel de consumo general, lógicamente también es un reflejo, el consumo turístico es uno más de esos reflejos, ¿no? Vosotros, vuestros servicios de estudios, al final esos estudios que presentáis cíclicamente son una de esas grandes patas que tenemos los medios para también dar a conocer cuáles son esas perspectivas
que te las pediría, si quieres, desde el ámbito turístico, por supuesto, de la salud de las empresas, pero también desde el consumo, que David estará seguramente muy interesado en cómo va a comportarse el emisor español desde la parte de gasto, ¿no? Correcto. A ver, yo creo que la reducción de tipos de interés que se preveía más para finales del 2024 se ha ralentizado un poco. Creemos que el consumo, porque la tendencia a medio plazo es que siga bajando, va a fomentar más. O sea, acordémonos que la renta disponible va destinada al ocio. La gente queremos gastar, queremos disfrutar, ¿no? Las pautas de consumo han cambiado. Y como te decía, ¿no? Vemos que el consumo va a tirar, ¿no? También nos enfrentamos a retos que ya hablaremos, ¿no? Más adelante, pues, con el nuevo proteccionismo que parece que está surgiendo con Trump, ¿no? que puede generar tensiones inflacionistas que modifiquen los tipos de interés, y ahí a lo mejor luego, David, tú también esa percepción porque es un potencial emisor, ¿no? el mercado americano, que yo creo que nos interesa mucho. Pero ya os digo, en general yo creo que las perspectivas muy buenas. Bueno, ya habéis coincidido un poco en vuestra primera, pero si ya aterrizamos un poquito más, ¿estáis manejando algún tipo de...? Evidentemente estamos en febrero, acabamos de llegar de Fitur, no hemos todavía ido a Berlín, pero seguramente estáis manejando ya algún tipo de previsión, o por lo menos en vuestros presupuestos, ¿no? En las grandes corporaciones como la vuestra, David, los presupuestos, ¿qué objetivos tenéis para...? Bueno, el objetivo del presupuesto de este año es crecer, obviamente, versus año 24. La tendencia que estamos observando en enero es muy positiva. Es decir, yo diría que hemos acabado el 24 muy bien, pero es verdad que el primer mes del año, que siempre suele ser un mes que a nivel de presupuesto se acaba atragantando un poco, de hecho ahora mismo hemos hecho el cierre de enero y los datos son bastante positivos, con lo cual la tendencia que prevemos es positiva. Obviamente tenemos que tener en cuenta que yo creo que este 25 va a estar condicionado por 4 factores básicos de cara a cómo se desarrolla el año. Uno, sin duda ninguna, es la situación geopolítica, es decir, a nosotros, en el caso del emisor, el hecho, lo que nos ha pasado en Ucrania, lo que pasa en Oriente Medio, nos condiciona muchísimo a nivel de elección de destino por parte del cliente, la sostenibilidad. Creo que todos estamos de acuerdo que el cliente cada vez es un destino que la sostenibilidad y el impacto medioambiental lo tiene más en cuenta a la hora de decidir su viaje. De hecho, nosotros en Amoris hemos hecho estudios que implican que el 70% de la elección del cliente, el 70% de los clientes tienen el impacto medioambiental y la sostenibilidad como uno de sus factores importantes a la hora de decidir un viaje. La digitalización, lo que comentaba Patricia, obviamente también, son cambios que están pendientes de este año 25, cómo puede desarrollarse, y para mí otro importantísimo es el cambio del tipo del cliente en cómo elige. Cada vez el cliente elige más experiencias completas e inmersivas, ¿no? Yo creo que son 4 características muy importantes. Ya nos has puesto los deberes de la tertulia, porque vamos a profundizar en casi todos ellos. Pero en cuanto a las perspectivas, Carolina, ya lanzabas, ¿no? Iluminabas alguno en tu primera intervención, pero si puedes desglosarnos un poquito más, ¿no? En cuanto a esas perspectivas de cara a 2025, no solo de apertura, ¿no? Sino también de crecimiento en determinados mercados, en determinados meses. Es verdad que la desestacionalización la hemos estirado por delante, también se ha estirado por detrás. ¿En 2025 se va a mantener o se va a incrementar incluso ese estiramiento? Bueno, lo único que tenemos es que 2025, la Semana Santa, que un poquito más tarde, esto lo sabemos, ¿no? Pero como he dicho antes, en abril ya estarán 8 de cada 10 hoteles abiertos, lo cual es una cifra importante. Yo creo que ya el turismo es una conquista social, un hábito de consumo que muy pocos estamos dispuestos a renunciar, ¿no? Está, como ha apuntado Alex, es ocio y turismo que van muy unidos. Entonces somos conscientes los hoteleros que quizá en temporada alta es muy difícil crecer. Entonces estamos intentando que quizá la punta de temporada alta aplanarla un poquito para que se vaya extendiendo. El calor también está ayudando a esto. Hay mucha gente que ya ha decidido no venir los meses de puro verano, sino que vienen pues más a principio de temporada y a final, que nosotros podemos tener la sensación de que, bueno, que hace un poco de frío, pero comparado con Europa, las temperaturas que tienen, pues es una temperatura muy cálida y muy buena. Entonces, todas las perspectivas son buenas, pero aquí déjame apuntar una cosa que me llamó la atención en Fitur. Estuvimos reunidos con los turoperadores y
TUI y Jet2 comentaron, no sabemos si es estrategia o realmente es cierto, Seguramente sí. que las ventas anticipadas habían disminuido con respecto al año pasado. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Las perspectivas que tenemos, aún así es pronto, no coinciden, pero me llamó mucho la atención, quizá insistían en que a lo mejor Mallorca era un destino caro. Yo creo que era más estrategia por los datos lo es. que La realidad es que afrontamos. como destino lo hemos debatido aquí en muchas ocasiones y es una de las cuestiones que vamos a debatir. Bueno, Pero y ahí tengo mi opinión, está ya la encima de la hablamos. mesa. Se nos están apuntando un montón de temas. Patricia, perspectiva de 2025, que las tecnológicas al final sois siempre ese oráculo, ¿no? Pues la verdad que sí, no solo tenemos la visión, que es muy importante, ya lo han comentado mis compañeros aquí de mesa, de que se augura un muy buen 2025 para Baleares y en general para el turismo en España, pero a nivel internacional pues el turismo también, y esto es lo que nos permiten a lo mejor las tecnológicas, tener una visión también muy internacional, muy global, y ya vemos pues que otros países pues tienen este crecimiento que nosotros también estamos. Precio, algunos son muchísimo más baratos que nosotros, así que cuidado a no morir de éxito y están esas contrapartidas. Si vamos a seguir subiendo los precios, pues debemos asegurarnos que el servicio que damos está a la altura, ese valor añadido va a la par con el precio, ¿no? La experiencia, exacto. Así que sí, el turismo en general, no solo en España, sigue al alza, es muy positivo. Si bien yo creo que vamos a ver una pequeña moderación de estos crecimientos que hemos estado viendo. Y como dato importante, el mercado asiático. Durante la pandemia fue el último en salir por las restricciones, pero ahora ya están viajando, vemos unos movimientos sobre todo regionales y ahora internacionales por la parte de Asia hacia los otros continentes muy significativos, y eso hace pues que obviamente pues España se beneficie de este mercado. Y luego el mercado americano, que para nosotros es un mercado diría el que más consumo, el que más gasto dedica al turismo, es el que más nos deja como turista, está al alza. Esperemos que el tema de los aranceles, que de momento lo tenemos allí con el tema del acero y el aluminio, no se expanda para otros sectores. Precisamente de eso te voy a preguntar, Patricia, porque cuando hablamos, acabas de decir tú, ¿no? Esa capacidad de visión que tenéis las tecnológicas, una de las ventajas que tenéis es la rapidez del reflejo en la demanda o por lo menos en las búsquedas. Uno de los temas que habéis apuntado prácticamente todos ya en vuestras intervenciones es la situación geopolítica y cómo puede afectar. Trump, ya has hablado tú ya, Patricia, de los aranceles. Pero es cierto que las noticias que han ido llegando en algunos casos han sido de cara al turismo, de cara al consumo turístico. Otra cosa son las otros. Ha generado cierta incertidumbre, pero al mismo tiempo una dinamización en la demanda y el consumo turístico. Desde la perspectiva tecnológica, ¿vosotros qué es lo que habéis detectado a raíz de las elecciones norteamericanas? Porque el impacto es global, hablamos de las elecciones norteamericanas como si fueran allí, pero el impacto en el consumo y Alex, entra también en este tema si quieres, porque veo que también tienes algo que decir. Nosotros vemos que el consumidor americano pues quiere viajar, o sea, vemos una tendencia de que está aumentando. El año pasado el turista americano, que el que nos lleva a nosotros ya es de muy alto nivel, pero si hablamos el regional, porque el gran turismo americano viaja dentro del propio país, porque es un país tan grande que obviamente se quedan en el propio país. Estuvo un poquito con un crecimiento pues quizás un poco más contenido, y lo que vemos ahora del enero y sobre todo después de las... es esa un poco de alegría, ¿no? Se ve el cambio de gobierno, aunque las noticias pueden ser contradictorias, claro, por el tema de la migración y el carácter de Trump tan imperativo y tan rápido con la legislación, pero las ventas son muy positivas, o sea, en cuanto a turismo, están al alza. En cuanto al efecto que puede tener sobre Baleares o sobre España, yo creo que el turismo que recibimos americano en estos momentos es de tan alto nivel que no le va a afectar cualquier cosa, y al estar al alza vamos a tener un muy buen
una muy buena temporada en cuanto al mercado americano. Y en el traslado, sí, Alex, en el traslado de la macroeconomía y la geopolítica a la microeconomía, es decir, cómo al final eso acaba impactando, no en el emisor norteamericano, que al final es un porcentaje cada vez más relevante, pero es el que es. Correcto. Pero en lo general del impacto en la economía, Alex, desarrollanos un poco el tema, por favor. Al final, creo, la política arancelaria y cuando cerramos los mercados, al final el mercado crea ineficiencias y los precios suben, ¿no? Y las tensiones inflacionistas al final te obligan a tener una política fiscal contractiva, es decir, subir los tipos de interés. Estados Unidos es una economía muy dinámica en cuanto al crédito. Claro, si tú les encareces el crédito, pues, al final la renta disponible es menor, ¿no? Y sí que es cierto que eso nos puede penalizar en ese mercado que, como tú muy bien decías, ¿no? Está ávido por salir, por venir a Europa, por venir a España, ¿no? De hecho, Four Seasons, ¿no? Pues, han desembarcado las grandes cadenas americanas de lujo en España, ¿no? Y son inversiones que hacen a largo plazo. Lo que hay que ver, que yo digo, que tengamos cautela a ver cómo evoluciona la economía. Pero la tendencia, y perdón, Alex, la tendencia es que el tipo de interés va a seguir bajando, no es que va a seguir... En Europa sí, pero claro, ahora dependemos mucho del nuevo contexto geopolítico. Y en América también, porque es donde está más alto en estos momentos. Correcto. Entonces la tendencia, sobre todo con Trump, es eso. A medio y largo plazo, sí. Para esta temporada yo creo que en ese aspecto deberíamos tenerlo cubierto. Pero son warnings que tenemos que tener. Totalmente. ¿Cómo lo veis? Desde el otro lado de la mesa, que al final es el consumidor. Claro, David, tú al final también estás moviendo... Lo que es verdad que nosotros, el manejo del mercado emisor español y portugués, que es realmente donde tenemos el foco ahora mismo en Avoris, aunque es verdad que estamos intentando internacionalizar a otros mercados, yo sí que os puedo decir que la percepción que tenemos es que los últimos meses, probablemente por lo que puedas decir tú, la renta disponible sea superior en el mercado español, se está vendiendo mejor. En contra de lo que decía ayer tú y he de decir que en el caso de Avoris la venta anticipada de este último mes ha sido muy buena, lo cual es un hecho interesante en el mercado español, que es un mercado muy acostumbrado a comprar de última hora. El hecho de que se produzca anticipación en la compra es, por un lado, que el mercado está cambiando y dos, que la situación económica las perspectivas son halagüeñas, al menos. Correcto, no. es decir, es verdad que la inflación los últimos 3-4 meses ha bajado de una manera importante. Queramos que no, el cliente, cuando percibe que estamos todos los telediarios machacando a que la inflación sube, el proceso de compra se ralentiza muchísimo. En ese sentido, los datos de los últimos meses son positivos. Yo creo eso que incide directamente en el procedimiento de compra. Yo personalmente creo que el mercado emisor español tiene una perspectiva bastante buena. Precisamente, si algunos otros mercados son más proclives a tener más condicionantes económicos, creo que en España hoy en día la situación es buena, con lo cual lo estamos notando y lo estamos viendo. Yo me centraré en Baleares, que es de donde tengo yo más datos. Con respecto a lo que habéis comentado de la economía americana, los datos que nosotros barajamos es que en Fitur American Airlines, que debe saber qué hace, pues nos anunció que incrementaba las frecuencias, o sea, más que las frecuencias, en vez de 3 frecuencias semanales, vamos a tener 4 frecuencias directas de Nueva York a Palma de Mallorca, que es un dato muy interesante. Los aviones también van a ser más grandes, más plazas. Más ¿no? turistas todavía aquí en Mallorca, bien. Bueno, pero es interesante porque vienen también fuera de temporada. Correcto. El gasto de los americanos, como decía Patricia, que lo tengo aquí, y es un producto muy diferenciado muchísimo también. más alto. Son 284 euros persona día. Comparándolo, para tener una referencia con el alemán, son 182 euros persona día. Es que son 100 euros más, ¿no? Y estamos viendo que vienen mucho fuera de temporada, pues a Palma, a Boutiques Hotel, a las cadenas que has comentado. Entonces también lo han alargado hasta octubre, empiezan y han alargado un mes más. O sea, Es cierto que a veces hay una distorsión en esas cifras. Cuando se considera el gasto de turista, hay una distorsión que no sé si en este caso es real o no, porque hay que... Son datos de Tour España, no claro, sé. Porque hay una parte de ese gasto
que es el gasto en el mercado del que viene, porque está contando el billete. No es lo mismo el billete que está comprando un alemán, un Berlín-Palma, el coste, o un Berlín-Marbella, que un Nueva York. Entonces, ahí hay una cierta distorsión. Es verdad que gasta Puede más en ser, destino pero la también, ¿eh? realidad Correcto, es que los sí, sí. boutiques hotels y todo lo que es el mercado de lujo, e incluso los restaurantes, la oferta complementaria, hablando con compañeros, si han venido un vino caro alguna vez de la carta, ha sido porque ha venido a los mercados americanos. O Y de sea, hecho no hay sé hoteles si está en Palma, incluido el ¿verdad? avión o no, pero... Hay Dime, hoteles perdona. en los que ya el mercado norteamericano es el primero. El primero. Sí, sí, ¿verdad? sí, hoteles, sí. El primer mercado, Sí. lo El cual otro es día mucho hablando decir, con ¿no? hoteles de Palma, sobre todo, centrados Y en más alguno de Arta Palma. también. En alguno de Arta, pues también Sí, será de del sector bastante. lujo, ¿verdad? Sí. Es un sector muy exigente, o sea, un cliente muy exigente, pero agradecido, Sí, sí. ¿no? En cuanto al gasto, lo que tú decías, ¿no? Esto lo apuntaba por lo dicho, ¿no? Que American Airlines va a apostar por venir a Baleares, las perspectivas que él debe tener en mente es importante. Y con respecto a la venta anticipada, comentabas que el mercado español, es verdad que es importante que el mercado español esté ya comprado anticipadamente porque son muy de último minuto, pero claro, en otros mercados como es el alemán o el británico, tiene una doble lectura. Es decir, si están comprando mucho en contra de lo que dice Jet2 y TUI, igual es porque se quieren aferrar. Hay que pensar que Alemania está en recesión, Inglaterra no está en sus mejores momentos, igual se están aprovechando un poco para asegurarse un precio barato por lo que es la oferta anticipada. y O cuando alargar el acabe, early booking que se negocia ahora, a ver También. si se alarga. a ver si es lo que están intentando. Es curioso, de todas formas, lo que pasa con... Creo que ha sido tú, David, que lo decías, o tú, Carolina, cuando hablabas de que ya nadie está dispuesto a renunciar a sus vacaciones. No. Yo creo que hace unos años, antes de la pandemia, si la economía alemana y británica hubieran estado como están ahora, estaríamos bastante más preocupados de lo que estamos a día de hoy. seguro. Es como que, bueno, sí, estamos con la economía un poquito con febrícula, no llegamos todavía a fiebre, pero a día de hoy Se lo las quitaran de perspectivas otra con esa cosa, economía es pero que no sigue del estando, o sea, viaje. que el consumo de turismo sigue siendo, a pesar, y es el último elemento que quiero introducir antes de ir a Publi, que tú ya lo estabais apuntando, los precios. Los precios no solo en Baleares, que sí que ha pasado en otros destinos, muchos derivados de un incremento de costes, de una inflación en costes que ya nos dices tú, Alex, también, pero sí que es cierto que los mercados emisores los han estado, por lo menos hasta ahora, asumiendo con cierta normalidad, porque las cifras son las que son, ¿no? Es decir, entiendo que no estamos en márgenes como para seguir creciendo como hemos crecido. Afortunadamente la inflación tampoco está creciendo como antes. crecía. Pero bueno, ¿cuál es la foto que hacéis de ese punto? Porque todos habéis hablado también en algún momento del tema de precios. Bueno, yo en mi caso creo que la percepción que tienen los clientes de la relación calidad-precio es definitiva a la hora de la decisión de un viaje. Volviendo un poco al tema original que estábamos comentando, los precios van a subir, van a seguir subiendo en general, independientemente de inflación o no. Es decir, creo que es una constante de los últimos años. Los operadores asumimos esas subidas de precio, intentamos hacer un revenue razonable en función de la temporada. También muy importante lo que comentaban de desestacionalizar, intentar extender mucho más a nivel de PVPs, precios más competitivos. Pero creo que la manera de poder competir con esta competitividad de los mercados en precio que hay es hacer una oferta mucho más, mejorar la oferta, segmentar mucho más al cliente y direccionar mucho más el producto que vendas al tipo de clientes que estamos hablando. Es decir, el mercado americano es un ejemplo. Palma se ha posicionado muy bien con un producto muy top para un mercado muy concreto, pero siguen existiendo productos para otros mercados más bajos. La manera de competir con precio es segmentar y direccionar. Correcto. Efectivamente. Totalmente de acuerdo con David. Al final, tú lo que tienes que intentar es maximizar el precio de cada uno de los segmentos a los que te estás refiriendo, ¿no? Y a todos esos darles el servicio que ellos entiendan que está bien pagado. De hecho, a ver, venimos que a España han venido 93,8 millones de turistas el año pasado, o sea, estamos en récord. Y el otro día leía un informe que el 95% de los turistas que vienen a España dicen que la experiencia ha sido muy satisfactoria o satisfactoria. O sea, imaginaros los que trabajamos en empresas tener un índice de satisfacción del 95%. Yo me daría con un canto en los dientes, ¿eh? Y luego dicen que el 73% de los que han repetido quieren volver a España. O sea,
su primer top of the buy, ¿no? O sea, que su primer destino para regresar es seguimos siendo nosotros, ¿no? Y yo creo que es eso, que es por la segmentación, ahí vosotras tenéis muchísimo, ¿no? La inteligencia artificial, el crear experiencias, el cómo, ¿no? El conocer a tu cliente para poder hacer una discriminación y a cada uno darle lo que quiere. Y así podrás maximizar el precio. ¿Los precios? Porque al final... Vamos a ver, yo después de lo que se ha dicho, voy a decir que no creo que seamos tan caros. O sea, en Baleares hay de todo. Hay de todo, y de hecho el éxito nos está diciendo, la ley de la oferta y la demanda la estamos cumpliendo. Creo que tenemos muy claro que ya no queremos competir en precio. Hace mucho tiempo dicen, no, cuando viene el tour operador con un discurso de parece hace 30 años, es que en Turquía, es que tal, bueno, pues fenomenal. No creo que nos elija el cliente por el precio. Nos elige por otros muchos puntos como puede ser la seguridad, el confort. ¿Qué me preocupa a mí? Yo sé que los hoteleros hemos hecho los deberes, los hoteles en su gran mayoría ya están reposicionados, segmentados. Lo que a veces no acompaña es pues, las administraciones públicas, el destino en sí, porque lo que queremos es una experiencia fantástica para el cliente y no depende solo del hotel, depende de cómo están las calles, cómo están las aceras, como que no tengamos las depuradoras que nos fallen, que da una imagen pésima. Entonces esto también tendría que acompañar, ¿no? Porque a veces parece que dicen, no, es caro porque los hoteles son caros. No, todo lo que acompaña, los restaurantes también han subido muchísimo de precio. Lo sabemos también como consumidores. En muchos puede ser que hayan subido también, se hayan reposicionado, pero otros muchos han subido el precio sin reposicionarse, también lo sabemos todos. Entonces esto es lo que me preocupa a mí del morir de éxito que comentaba Patricia, ¿no? Que no solamente ahora, después el de la tema publicidad de los tocaremos hoteles, este tema de cuáles son las alertas, esos que decías tú, Alex, antes, en las que debemos tener el ojo, y puede ser la gestión del destino también, no solamente... Nos ponemos a hablar de movilidad y todo esto, que también tiene que acompañar, vamos. Y empleo. Para mí, seguir apostando por subir los precios. Voy a centrarme en el tema de la formación. Es verdad, la administración pública tenemos que tener playas limpias, que los pavimentos estén arreglados, los hoteles se reposicionado, segmentado, pero luego el tema, lo difícil que tenemos aquí a veces para encontrar personal cualificado, formado, y yo lo que encuentro, y allí lo dejo, a lo mejor es que hay de lo que necesitamos las empresas que estamos en el sector turístico a lo que nos encontramos con los jóvenes que salen de la universidad, hay un gap muy ancho. Entonces, para mí es, si queremos seguir apostando, necesitaremos los equipos humanos que nos puedan garantizar esas... Y lo vincula realmente al servicio y, por lo tanto, al precio. Por supuesto, el precio, y luego que ese gap que yo veo entre la educación y el primer chico que empieza a trabajar con nosotros es muy amplio. Entonces, o la formación se adecua a las necesidades, nuevas necesidades que tenemos en las empresas turísticas, o la inversión por parte de las empresas tiene que aumentar para formar a esto. Pues fíjate, Patricia, que al final, ahora vamos a ir a Publi, y el siguiente tema después de Publi vamos a profundizar en eso porque es importantísimo, pero fíjate que estás diciendo para las nuevas demandas, para los nuevos puestos, pero ojo con los puestos de toda la vida en los que tampoco se está encontrando ese talento. Quiero decir que es una cuestión, quizá es un poco más amplia. Vamos a ese bloque de publicidad y volvemos en unos instantes aquí para seguir debatiendo un poquito cómo van esas perspectivas de cara a 2025. En Decotex Balear trabajamos con dedicación para ofrecerles una gran variedad en revestimientos de suelos y paredes. Con un servicio rápido y personalizado, distribuimos e instalamos las primeras marcas del mercado. Acérquense a nuestras instalaciones y déjense asesorar por nuestro equipo de profesionales. Nuestra mayor satisfacción es materializar sus ideas.
Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos desbrozando esas perspectivas para esta temporada de 2025 y vamos a hacerlo ahora con la primera píldora de datos, la primera píldora del programa y la primera píldora de la temporada, en este caso la que nos trae Travelgate X en la persona de Javier Roda, su Principal Software Engineer. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Píldoras Informativas, donde continuaremos analizando las tendencias del sector turístico de la mano de Travelgate. En este programa veremos tendencias para estos primeros meses de 2025. Durante el mes de enero, los destinos españoles más visitados fueron Islas Canarias, Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía. Todos ellos experimentaron un incremento del volumen de reservas de entre el 5 y el 15% respecto a enero de 2024. Por otro lado, para este primer trimestre se estima que los precios suban una media del 5% en los destinos españoles. Febrero es por ahora el mes que registra un mayor incremento de los precios, con un casi 8% respecto a 2024. Durante las próximas semanas, los principales turistas que nos visiten serán españoles, británicos, alemanes y estadounidenses. Estos últimos tienen el precio por noche más alto, a pesar de haber reducido su gasto en un 6% respecto a 2024. Este año, aquellos viajeros que lleguen a Aragón entre marzo y febrero pagarán un 15% más respecto al año anterior. Los que vayan a Murcia o Cataluña pagarán casi 13 y 10% más respectivamente. Con estos datos esperamos brindar información útil para quienes operan en el sector turístico. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Travelgate. Saludos. Y vamos ahora con Javier Soriano, él es el CEO de Connetix, que nos va a hablar del comportamiento y el perfil de la demanda. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos actualizar el comportamiento y perfil de la demanda de mercado nacional durante esta temporada y aterrizar los comentarios recibidos en esta pasada Fitur. Centramos el análisis en ratio de demanda, comportamiento de la venta anticipada y tipología de tarifa. Ratio de demanda. Siguiendo la evolución que veíamos a principio de año en cuanto a conversión de reservas, el tráfico de consultas provenientes del mercado nacional se ha mantenido estable, situándose en ratios de petición de hasta el más 2%, en comparación al tráfico generado el año anterior, un poco por debajo a lo visto hace unas semanas. Venta anticipada. Un elemento que se ha recuperado, que ya habíamos comentado en semanas anteriores, se está manteniendo en destinos de proximidad, una tendencia en cuanto a la anticipación entre 30 y 45 días. Vemos como la recuperación de la demanda de cara a destinos de larga distancia sigue arrojando patrones de consultas con mayor previsión de antelación. En mercados internacionales, lo comentábamos, el ratio ha sido ligeramente superior. Y tipología de tarifa. Se sigue observando un patrón de mejor rendimiento para reservas de políticas de cancelación flexible. Progresivamente se siguen potenciando las políticas no reembolsables, con un mayor impacto en el último minuto, horquilla de 0 a 10 días. A tener en cuenta, la tendencia de los ratios de cancelación se ha mantenido estables dentro de parámetros entre el 18 y 22%, siempre dependiendo del canal de distribución. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues bueno, estos datos, ¿no?, coinciden bastante un poco con las previsiones, de lo cual es una cierta satisfacción, ¿no?, de que por lo menos... No nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado, por lo menos mucho, ¿no? Mercado nacional, David, te voy tomando mucha nota. Bueno, sí, más que nada para confirmar un poco lo que ya había comentado a nivel de venta anticipada. Me sorprende mucho el dato de la tasa de cancelación, es decir, nosotros en la distribución offline es algo que sufrimos bastante, entre un 18 y un 22 es bastante, para lo que deberíamos poder tener, pero bueno, se cumple mucho, es muy parecido con los datos que estamos observando durante este mes de enero y febrero en toda la distribución en Avoris. Una anticipación de 30 a 45 días, obviamente los mercados, los destinos de largo radio tienen una compra anticipada mucho más, es un proceso de compra mucho más madurado, es un coste mucho más alto, con lo cual la anticipación es muy importante. A colación de esto, nosotros, algo que sí estamos observando en Travelplan concretamente es que durante los últimos años estamos introduciendo nuevos destinos
de larga distancia, que es en parte lo que está cubriendo esa segmentación de oferta y nuevos destinos que nos permiten también tener mayor venta anticipada. Tailandia, empezamos con la segunda frecuencia en el mes de abril y está muy, muy consolidado. De alguna forma, un poco también el consumidor español también está madurando, ¿no? Y evolucionando como consumidor de producto turístico hacia otros destinos no tan tradicionales como Exactamente. antes. También es verdad que la parte de Caribe está cada vez más madura. Canarias y Baleares, sobre todo Baleares, es verdad que los precios han subido, probablemente con bastante sentido, pero en parte corta al cliente, al mercado nacional, con lo cual tienes que empezar a buscar nuevas alternativas. Nosotros decimos en Aboris que entra el plan que estamos intentando irnos a la derecha del mapa, ¿no? Buscar destinos sustitutivos en Asia, que lo comentabais hace poquito, que se ha abierto relativamente después de la pandemia, Uzbekistán, destinos de largo radio, preveyendo cubrir esa falta o ese destino tan maduro que existen en el otro lado del mundo. Y tan competitivo en precio también, ¿no? Y probablemente con mucho menos margen precio, para vosotros. Y nos permite efectivamente tener un margen más alto, pues son productos Un producto más único, ¿no? Correcto, eso es. ¿Algún comentario más sobre esos datos? Las buenas tendencias, ¿no?, de los mercados principales españoles, ¿no?, que veíamos ahí que iban desde el 6%, 5,5% hasta el 15%, que es lo que hablábamos. Luego me ha sorprendido un poco que hablábamos, ¿no?, que el gasto americano sí que era muy superior al resto de los turistas, ¿no?, pero veíamos una ligera contracción. Pero yo creo que tiene explicación. En tanto en cuanto se van ampliando las frecuencias de vuelos desde Newark a España o desde Estados Unidos a España, también va ampliando el target de clientes. Correcto. Es decir, si antes estaba más focalizado en un cliente top luxury y el average per persona era alto, en cuanto tú abres el canal te va entrando mucho más, ¿no? Entonces, en parte, esa bajada del 6% tiene mucho que ver probablemente con ese gap que tienes entre el cliente top y el cliente más estándar, por así decirlo. Esperemos que eso no pase en Baleares, porque los datos son de España, no son de Baleares. No, bueno, pero quiero decir que al final, cuando tienes un mercado... efecto volumen, ¿no? Tú tienes más volumen mientras... España como mercado receptivo ha sido muy europeo, alemanes, británicos, franceses. El mercado americano es un mercado que está poco a poco creciendo. En cuanto crece más también el tipo de cliente que te está llegando, ¿no? Efectivamente. Antes, no, si queréis decir, ¿no? Pues antes de entrar en el tema que habíamos dejado colgando, ¿no?, del talento y el empleo en el sector, como estamos hablando del perfil del cliente, me parece unos minutos, porque también lo habéis dicho en una de vuestras primeras intervenciones, cómo ha cambiado el perfil del cliente. En general, no solo del español, ¿no?, porque al final pues, el español quizás es más sensible al precio y tiene algunas características muy concretas, pero el europeo, el norteamericano, el asiático, todos están consumiendo más turismo que nunca y eso es estupendo. Hemos demostrado que somos la industria mundial, pero hay ciertos comportamientos que han evolucionado. Hay uno como, por ejemplo, pues hay un cierto incremento que ya ocurrió en el 20, pero que, posterior al 20, que es un incremento del consumo medio. El cliente de 3 estrellas casi pasaba a 4, el de 4 a 5, con lo cual había un mayor gasto, pero también una mayor demanda del tipo de producto que estaba consumiendo. Mayor preocupación por la sostenibilidad, como decías tú, David, o incluso por perfiles de producto turístico como pueda ser el wellness, que también se puso muy de moda en algún momento. ¿Cuáles son esas características que destacaríais vosotros del perfil o del nuevo perfil del cliente turístico? Yo creo que el nuevo turista es un turista muchísimo más digital, o sea, utiliza la tecnología durante el proceso de investigación, dónde va a ir a pasar ese verano o sus próximas vacaciones. Durante la reserva es también muy digital. En destino es muy digital, va a utilizar su móvil para saber dónde están los restaurantes, qué playa, qué discoteca es la que más trendy es, etcétera, etcétera. Y luego en el post, una vez vuelto, pues va a volver a utilizar. Entonces tenemos un turista totalmente digitalizado y eso debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Que si queremos captar debemos estar allí en cualquier momento, con cualquier touchpoint digital. Y es curioso cómo eso se ha complementado con un turista al mismo tiempo que ha vuelto a la agencia de viajes. Sí. Pero va ligado, ¿eh? Exacto, efectivamente, si lo pensamos, está extremadamente ligado. Y os voy a decir por qué. Es decir, el cliente que llega a la agencia tradicional es un cliente que está mucho más informado.
Es un cliente que ha tenido previamente a decidir el viaje, ha mirado por 1000 sitios, internet, esto, lo otro, tal. ¿Qué pasa? Que el agente que está enfrente de ese cliente tiene que tener una formación muy importante. Luego intentaremos hablar de tema formación. Claro. El agente tiene que darle un valor añadido, un valor extra a lo que el cliente está demandando, con lo cual es muy importante que esa formación permita, te voy a decir casi competir a la misma altura que el cliente con toda la información que trae. Pensemos que al final un agente de viajes de una agencia de distribución puede trabajar 80 destinos, ese cliente se ha centrado en la información de ese destino concreto. O ese microdestino. Ese microdestino, correcto. Carolina, perfil del cliente. Vosotros al final sois ese último eslabón en el destino, no hablamos del destino, ¿vale? Hablamos de los hoteles. ¿Cuáles son esos comportamientos, esas demandas del nuevo cliente que más os llaman la atención? En relación de lo que estaban comentando mis compañeros de mesa, es que hemos pasado a lo mejor de un cliente que venía sin ningún tipo de información y se dejaba sorprender en el destino, y es que ahora la capacidad de sorpresa es que es mínima, porque es que han tenido toda la información, yo creo que a veces hasta excesiva, ¿no? Llega un momento, ya como usuario particular, dices, pero ¿a qué hotel voy? Por Dios, igual me voy a una agencia de viajes y que me digan ellos, porque de la gran información, ¿no? que... ¿Sabes que eso tiene un nombre? Es la infoxicación. Infoxicación. Pues puede ser, pero es verdad que los clientes que vienen, además un mismo cliente puede venir porque sabes que los viajes se han hecho más cortos y la gente viaja más veces. Entonces te encuentras que una misma persona puede venir, en nuestro caso, a Baleares en varias ocasiones y con perfiles muy distintos. No es lo mismo esta persona si viene a un viaje de negocios o a un congreso que si viene con su pareja, que si luego viene con la familia. Entonces, generalizar, cuando analizamos los Big Data, la información que tenemos, dices, no lo puedo decir por cliente porque depende de en qué situación se vaya moviendo, ¿no? Pero es verdad que, como también hemos apuntado antes, cada vez están más sensibilizados con el tema de la sostenibilidad y la circularidad, se interesan muchísimo por experiencias propias de la comunidad local a la que visitan. Inmersión, sí. El tema de la comida, cómo ha cambiado los buffets del hotel. Es que ha sido brutal. Ahora mismo ya no se concibe. Antes me veían la verdura o veían productos sanos, incluso veganos, y te decían, ¿y esto quién se lo come? Ahora mismo está muchísimo más demandados los gimnasios, los spas, los wellness centers. Todo esto es lo que quieren. Hay muchísima más preocupación por la salud, por la cultura local y por sentirse únicos. Y luego el cliente antes venía a por el sol y ahora no. O sea, ahora te viene experiencia, entonces, y tenemos la suerte en España que tenemos un amplio abanico, ¿no?, de experiencias vitivinícolas, del aceite, cultura. Tienes una cultura enorme. Deporte, sí, totalmente. ¿No? Nos quedan poco más de 9 minutos. No, Alex, es súper interesante, pero hay un tema, bueno, hay varios temas que no vamos a poder tocar, pero hay uno que es imprescindible, que es el que hemos dejado un poquito colgando antes, que es el tema de la formación. La formación, el empleo en general, ese reto, ese desafío que tenemos como industria de ser capaces de, a veces se dice... a mí me gusta más el concepto de fidelizar ese talento, más que retención del talento, es lo que quería decir, la fidelización del talento. A ver cómo lo hacemos para ser capaces de atraer no solamente y fidelizar a los trabajadores actuales, sino a los que, como decías tú, Patricia, los que están saliendo de la industria. Y a eso se añade además una circunstancia que no teníamos este año anterior ni los años anteriores, como es la reducción de la jornada laboral, que también nos va a impactar enormemente porque va a complicar todavía más la gestión de las plantillas. Os dejo aquí barra libre. Empieza tú, Carolina, si te parece. Pues complicado lo tenemos. En el desafío. Es complicado porque en Baleares, una situación refiriéndome solo a Baleares, de pleno empleo, es muy difícil que podamos asumir, sobre todo del sector servicios, una reducción de la jornada laboral. Si no encontramos trabajadores ya para trabajar las 40 horas semanales que tenemos en convenio ahora mismo, para reducirlo a 37,5 o a 35, pues veremos cómo se puede hacer. ¿Qué me preocupa? Es verdad que en la hostelería y en el turismo es muy difícil encontrar personal en Baleares, pero ya no en Baleares, en España. Y si nos vamos a Europa es lo mismo, o sea, es un problema generalizado. Y no solo en la hostelería, es que es en todos los sectores productivos.
Pero antes decías, no, nos falta personal formado, especializado, no, nos falta personal en todos los sectores, o sea, desde personal base hasta ingenieros, informáticos, todo. ¿Qué podemos hacer? Pues es muy difícil. Formar dentro de las empresas, claro que sí, ofrecerles una carrera profesional, que puedan desarrollarse todo el tiempo que quieran en nuestras empresas. Los departamentos de recursos humanos están especializados muchísimo y están buscando las fórmulas para ello. Pero es un reto y en eso estamos, creo yo. En nuestro caso, he de decir que tenemos una ventaja importante en Avoris. Este último año hemos desarrollado el Avoris Travel School dentro de lo que es la propia empresa para, por un lado, generar y retener, nosotros sí decimos retener en cuanto a talento, y nos permite, es un concepto muy interesante desarrollado dentro, que nos permite, por un lado, gestionar las necesidades de formación. Pensad que somos muchos empleados y al final hay una necesidad de información importante, y sobre todo crear una cantera. Yo creo que es importante el concepto de cantera aplicado a empresas, efectivamente como corporaciones como la nuestra, que nos permita generar en cada división y en cada empresa de las que formamos el grupo una cantera futura importante. Es verdad que no todo el mundo puede hacer eso, es obvio, pero en el caso de las empresas... Es que al final, en vuestro segmento, pues segmento turístico, quiero decir, siempre será más fácil, sobre todo en comparación con algunos departamentos en los que la exigencia de los horarios es mucho más complicada. Al final, el teletrabajo es más fácil. La principal dificultad que tenéis los hoteleros, ¿verdad, Carolina? La presencialidad del trabajo. La presencialidad, horarios partidos, o sea, es bastante más complicado, ¿no, Patricia? Yo creo que el problema que tenemos, como ya anticipaba un poco, que el personal que viene no está formado a las necesidades que tiene hoy la empresa, porque nuestro turista ha cambiado, o sea, ha cambiado por lo que hemos dicho, ¿no? Mucho más digital. Entonces tenemos que dar muchísima más formación a nuestros equipos y luego a lo mejor tendríamos que tener más colaboración con las escuelas de turismo, con las universidades, etcétera, de que adapten un poco el currículum a lo que realmente necesitamos hoy, porque vienen un poquito verdes. Pero lo que sí está claro es que si no tenemos la gente, habrá que traerla. Y si hay que traerla, en Baleares tendremos que hacer algo porque está difícil traer la gente de fuera. Es caro vivir en Baleares, tenemos el problema de la vivienda, tenemos el problema de que mucha gente de la península se le exige el catalán en según qué sitios y ya es otra barrera de movilidad. Entonces, aquí sí que necesitamos una colaboración con la administración pública de que aligeremos un poquito las cargas para que el que quiera venir a Mallorca, así como antes muchísima gente, sobre todo de Andalucía, es conocido, venía a pasar la temporada y luego en invierno volvían a sus casas, y esto nos daba mucha ayuda al sector hotelero, a tener pues, los hoteles con un servicio muy preparado, muy contento, muy satisfecho con la casa, implicado, que le daba la oportunidad de venir esos veranos a trabajar a Mallorca. Había una vocación que ahora es un poco más agrio, el feeling, ya no es ese feeling. Y eso, como repercute con un servicio, pues un poquito quizás no tan bueno como el que querríamos Alex, ver. Al final, en vuestro caso, tú estás en hotels y bueno, en turismo en general, pero cuando te sientas con tus colegas de otras industrias, responsables de otras industrias, ¿la foto es la misma? La foto es muy parecida, efectivamente hay una falta de mano de obra y cualificada, ¿no? Importante, pero yo lo que creo que si los circunscribimos al ámbito turístico, yo creo que se tendría que potenciar muy mucho, que ha sido y tiene que ser el principal sector de la economía. Y eso tendría que ser un atractivo ya, ¿no? El estar en el país más competitivo y líder mundial en cuanto, ¿no? Con una mayor diversidad, deberíamos estar orgullosos de ello, ¿no? Y venderlo. Eso es otra. Y venderlo. Y eso no lo hacemos. No. Ministerio de Turismo exclusivo ya.
Yo creo que No, no sé Una si estáis campaña de desprestigio del sector. no sé si estáis de acuerdo conmigo. 100%. ¿Verdad que sí o no? La hostelería parece que 100%. estaba mal visto, ¿no? No, Su sí, padre sí, diciendo a sí, sus sí. hijos, si buscas Y- otra Acordaos que era y- sector y el- de bajo valor añadido. Y el otro día, pues me parece en Fitur le dieron a Cataluña el premio mundial de cocina, ¿no? O sea, y estamos denostando la hostelería, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer campañas de prestigiar, De poner en valor, ¿no? De poner en poner en valor valor realmente lo que somos, ¿no? Que es la mayor industria de España desde los 70. Es la eterna asignatura pendiente, lo decías tú, Carolina. O sea, los años que llevamos hablando nosotros, hicimos, David, hace años, no soy capaz de recordar en qué legislatura, pero hicimos una campaña que se llamaba Ministerio de Turismo Ya, Sí. con el éxito visto que, Bueno. que evidentemente no conseguimos. Es que necesita una diferenciación, una entidad propia pues, para gestionar todo lo que estamos hablando. Establecimientos. Es que es un sector tan dinámico, Claro. tan interesante para Bueno, es los el jóvenes. motor de la Bueno, es el economía. motor. Y es dinámico porque ¿no? Ves tendencias, ves Variaciones, estrategias diferentes. calidades, Cuando tú te materiales. sientas, Alex, en la Junta del Sabadell, cuando tú te sientas con tus colegas responsables de otras industrias, ¿a ti qué te dicen? Farmacéutica, automóvil, agro... En agro tienen los problemas también de que ¿no? ¿El del empleo es duro y luego aquí te enfrentas también a mucha regulación. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? La industria extractiva, ¿no? Ahora estamos diciendo que antes había minas, aquí llegaban los romanos, ¿no? Y durante muchos años se paralizaron los proyectos, ¿no? Y ha habido comarcas pues, que fueron aniquiladas, ¿no? Prácticamente, o sea, desaparecieron del mapa, ¿no? Y es que no sé cómo definirlo, pero o sea, todos los sectores en España adolecen de la misma problemática, ¿no? Que falta gente cualificada, faltan políticas encaminadas a ese sector, a lo mejor más colaboración público-privada, y ahí tenemos que entonar Carolina también decía las al principio, dos partes. Para que no sean solamente los hoteles, sino también los destinos los que hagan ese trabajo Tienen que de acompañar. Tenemos que hacer un trabajo conjunto posicionamiento. porque tienen que acompañar. Pues se nos ha acabado el tiempo de este programa, que como siempre decimos, y es cierto, y si no lo certificaréis vosotros, pasa demasiado rápido, se nos han quedado un montón de temas sin tratar, pero podemos hacerlo en una próxima ocasión. David, Carolina, Patricia y Alex, ha sido un placer teneros aquí esta noche en este primer programa de la temporada. Nosotros nos despedimos. Será hasta la semana que viene, en el que vamos a analizar uno de esos colegas del sector, como es la figura del director comercial de cadenas hoteleras, que tiene un papel muy importante que nunca hemos tocado en tantos años de programa, y tendremos aquí a 4 directores para hablar de cuál es esa labor, de cómo ha evolucionado, de las herramientas tecnológicas y de los retos que se le presenta a esa figura tan importante. Así que gracias por su atención, buenas noches y hasta la próxima semana.